Es un agrado para mí y no me voy a extender, pero solamente decir que, bueno, agregar, porque me dijeron por ahí que habían alumnos también de la Católica, también son mis niñitos, así que por ahí si hay alguien que después salude, también les hago clase en el semestre y a veces en el segundo, también de madera, obviamente, del tema. Así que extiendo mis cariños para todos los alumnos y bueno, eso. Como contaba Emilio, Nicolás Emilio, te pido si me puedes hacer coanfitriona mientras doy la introducción para poder compartir, por favor. Eh, como contaba Nicolás, ¿no es cierto? El Nico, ya en confianza, justamente enseñar lo que es la madera es sumamente complejo, porque muchas veces a todo el mundo asocia madera a ir al Construmat, al Sodimac y ya tengo el tablón, ¡paf! Quiero hacer una casa para el perro y voy a hacer, no sé, un lugar para hacer un asadito, pero de repente uno no tiene la menor idea de qué es la mejor madera, cuál es la cualidad de esta madera que hace que, por ejemplo, nosotros los asaditos, cuando juega Chile, por lo menos yo soy, pero hincha de la Roja, ahí cuando juega Chile, el asadito, que soy vegetariana, un asadito por lo menos de hongo, es rico hacerlo con una madera de espino. Entonces, vamos a ver entonces en términos, en este taller macroscópico, por algunas líneas, ¿no es cierto?, de por qué, por ejemplo, el espino es tan bueno para hacer un asado y no un pino insigne, que el que más se conoce, no es un eucalipto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Voy a compartirles pantalla y voy a hacerles una pequeña clase de este taller de macroscopía. Denme un segundo. Les voy a pedir, por favor, que si tienen dudas, me interrumpan todo lo que quieran, ¿ya? Quiero que esto sea un taller que yo siempre le pongo otro nombre, un taller familiar, ¿ya? Esto es como estar hablando aquí en familia cuando hacemos la reunión Zoom. De hecho, es tan en familia que mi gato aquí anda llorando y no me puedo parar a hacerlo callar, así que van a tener que perdonarme todas esas interrupciones. ¿Ya? Así que interrúmpanme nomás, por favor, toda pregunta para mí es válida y es muy importante, ¿ya? Sí, Eh, eso también te iba a interrumpir justamente, Magda, un poco para contarles a todo el grupo que esta sesión, como tú decías y como dice ahí la diapositiva, es de macroscopía de la madera y las próximas dos sesiones de los próximos 2 viernes que vienen, ¿cierto? Van a ser de microscopía, ¿cierto? exacto, sí, exactamente. Como bien dices, hoy vamos a hablar un poco de lo macro, ¿verdad? De lo que podemos ver a simple vista o con una ayuda de una lupa, ¿ok? El próximo viernes vamos a ver este mismo taller, pero ya de microscopía, exclusivamente va a ser de coníferas, ya que es el tejido ya a nivel celular de las coníferas, y el último va a ser de latifoliadas, ya que es un poquito más complejo, por eso voy más que nada de lo general a lo particular, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero es invitarlos a que conozcamos qué es la madera, ¿ya? La madera es sinónimo de xilema, ¿ya? Es exactamente lo mismo, se pueden ocupar los dos términos, pero es muy importante entender que a nivel general, ya sea conífera o latifoliada, ¿no es cierto? Esto corresponde a este tejido, esto que estamos tocando, ¿no es cierto? Este xilema es un conjunto de tejidos que están organizados, ¿ya? Eso es sumamente importante. Es heterogéneo porque vamos a encontrar después cuando veamos microscopía me van a perdonar porque yo siempre explico en forma coloquial y después de forma técnica para que se entienda mejor, pero literalmente es una carbonada de células, ¿ya? De diferentes tipos de células. Entonces, estas diferentes tipos de células, cada una tiene una función y que en su conjunto, ¿no es cierto?, nos dan ciertas propiedades a la madera. Propiedades físicas como la densidad, propiedades mecánicas como resistencia, entre otras cosas, ¿ya? Bueno, la figura que vemos acá justamente, esto es un corte transversal, la que estoy indicando arriba. Más adelante les voy a indicar exactamente bien los cortes, pero es para aprovechar la imagen. Y si nosotros sacamos una sección chiquitita, por ejemplo, de acá, lo vemos en términos celulares y se fijan que es igual a un tejido, ¿ya? Esto es igual que cuando nosotros, aquí supongo que los hombres también, pero las chicas también
son buenas para tejer, ¿verdad? Ahora en invierno nos da por tejer. Hacemos una bufanda, ¿verdad? Y estiramos un poquito el tejido y nos queda de esta forma, ¿ya? Bueno, siempre se nos va algún punto, ¿no es cierto? Y justamente como vemos ahí acá, tenemos unos hoyitos que son unos canales resiníferos, ¿ya? Pero eso con calma, porque eso se lo voy a ver con un poquito más de detalle más adelante. ¿Cómo es el crecimiento de un árbol? Nosotros vemos que tenemos una semilla, ¿verdad? La sembramos, ojo, las semillas se siembran, las plantitas se plantan. Entonces tenemos una semilla o una plantita, la sembramos o la plantamos, y que esta empieza a crecer, ¿verdad? Lo primero que va a formar la plantita es un sistema radicular, porque obviamente se tiene que anclar al suelo y de ahí en adelante empieza un crecimiento en longitud, ¿ya? Este crecimiento en longitud, en altura, es un crecimiento también llamado crecimiento primario de la planta, ¿ya? Ahora, ese crecimiento primario también puede llegar a mantenerse durante el tiempo porque obviamente el árbol sigue creciendo, ¿no es cierto?, en altura durante los años, ¿ya? Y tenemos un crecimiento secundario, que es el crecimiento en diámetro. Yo no sé, perdón, está grabando Nico, ¿no es cierto? Sí, está siendo grabada Ah, la ya, sesión, se me olvidó decir sí, eso también, sí, sí, para comentarle a todos los participantes que la sesión está siendo grabada y para que posiblemente quede después disponible. va a quedar disponible, sí. Claro, eso, muchas gracias. Bueno, como les contaba, entonces aquí vemos un leño, el típico trozo, un trozo de rodela, ¿verdad? Entonces, donde podemos ya empezar a distinguir algunas cosas. Lo más importante, como les comentaba en un principio, es que cómo crece el árbol. El árbol, ¿no es cierto? Vamos a imaginarnos que aquí no existe nada de esto, nada, no existe madera aún, y tiene un crecimiento del primer año, perdón, y este crecimiento, ¿no es cierto?, empieza de a poquito a avanzar, 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 etcétera, y va adquiriendo un diámetro. Pero, ¿quién es el responsable? ¿Qué tejido es el responsable? Es el cambium vascular, ¿ya? Si las maderas no tuviesen cambium vascular, no tendrían crecimiento en diámetro, ¿ya? Y por lo tanto no nos generaría la madera con sus anillos de crecimiento, etcétera. ¿Qué es lo que vemos acá en términos anatómicos, macroscópicos? Al centro siempre vamos a encontrar la médula. Y digo siempre porque todo árbol en su primer año de vida, ¿verdad?, siempre va a tener este sector que tiene características bastante particulares, que es la médula. ¿Ya? Aquí está indicada. Acá tenemos el cambium. Bueno, acá porque el árbol está creciendo hasta, no sé, vamos a suponer que aquí hay 30 años, entonces el cambium está tejiendo, por decirlo de alguna forma, está generando células del año número 30. Después el cambium se echa para atrás, por decirlo de alguna forma coloquial, y hace el año 31, y así, y así, y así, ¿ya? Para afuera, hacia afuera, ¿no es cierto?, de lo que conocemos como xilema, tenemos aquí, fuera, justo en el límite del cambium, hacia afuera, tenemos el floema, ¿ya? Y hacia más afuera, o sea, si seguimos avanzando hacia el exterior, tenemos la corteza, ¿ya? Que algunos llaman corteza interna, corteza externa, etc. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Perdón, yo tengo corrida la pantalla porque aquí me llega mucha luz, entonces por eso ahora que estoy aquí visualmente, ¿qué es lo que a mí me interesa? Que ustedes entiendan la macroscopía del árbol, pero en función del crecimiento de este, ¿ya? Cómo crece un árbol, cómo vive un árbol metabólicamente por la madera o xilema, vale decir, todo lo que estoy apuntando con el cursor, justo hasta el límite del cambio vascular. Todo esto, el árbol tiene células, ¿verdad?, que toman agua y sales minerales desde el suelo, ¿no es cierto?, mediante las raíces, agua y sales minerales, y las sube hacia la copa del árbol. Esa agua y sales minerales que el arbolito toma del suelo y la sube, ¿no es cierto?, hacia la copa del agua, se llama savia cruda, ¿ok? Una vez que esta savia cruda, agua y sales minerales llega a la copa del árbol, ¿no es cierto?, se hace la fotosíntesis y se genera alimento, ¿verdad? El alimento del árbol. Y ese alimento baja, ¿por dónde? Ahora por el floema, ya que lo teníamos acá.
que está, ¿no es cierto?, xilema, cambión vascular, floema. Entonces, el floema, entonces, es un grupo, ¿no es cierto?, de tejidos que está en la misma dirección del fuste, pero que sirve para bajar el alimento, que en este caso, ya como es alimento, es procesado, ¿no es cierto?, pasa de llamarse savia cruda, cuando subía, se transforma la fotosíntesis en savia elaborada, ¿ya? Así es la forma en que el árbol maneja su metabolismo, ¿ya? Vamos a ver más adelante, bueno, todo lo que es, que en algunas maderas podemos ver macroscópicamente lo que es la albura y el duramen, pero se los voy a explicar, insisto, en unos segunditos más. También vemos que obviamente esta periodicidad del cambio vascular, sobre todo en sectores como en Chile, ¿no es cierto?, de climas templados, nos va generando estacionalidad en el crecimiento. Y esta estacionalidad nos va dando, ¿no es cierto?, como consecuencia tener o que se generen visualmente los anillos de crecimiento, ¿ya? Disculpa. Por supuesto, sí, ¿Podrías repetir eso? Gana. Sí, me quedé... Dale. Dale. Es que en la parte de la albura, ahí está entre dibujando y escuchando, y ¿qué era lo que explicabas de la albura, disculpa? Ni un problema. Perfecto. No, lo que yo les contaba es que en unas diapos más adelante les voy a explicar el concepto de albura y duramen. ¿Ya? Ahora solamente en esta diapositiva quiero que ustedes por lo menos reconozcan visualmente que el sector más oscurito, más interno en este caso, es el duramen, y que lo más clarito, todo dentro de la madera. No hemos salido de la madera. El tema de esta charla es solo madera, ¿ya? La parte más clarita vendría siendo la albura, que es la más cercana a la corteza, por decirlo de alguna forma, y la parte más interna, que es un poquito más oscura, más roja, más café oscuro, vendría siendo el duramen, ¿ya? Pero las características de ese sector se las voy a dar en un ratito más, ¿ok? Gracias. Ya. Y bueno, como les contaba, para finalizar con esta diapo, obviamente desde la médula, ¿no es cierto? Yo siempre doy ejemplos bien de la vida cotidiana. Cuando nosotros queremos ir, por ejemplo, yo cuando hacía clases en la Católica, y algún alumno en la Católica, a San Joaquín, ¿verdad? Yo tenía que tomar el metro, ¿no es cierto? Y hacer combinación en Baquedano, me bajaba en San Joaquín, etc. Entonces, en la madera, yo trato de dar estos ejemplos para que me entiendan, tiene que tener combinaciones, este sector de acá, por ejemplo, que estoy apuntando con el cursor, tiene que conectarse con el de más acá, con el de más, las combinaciones del metro, ¿ya? Y esto se logra a través de los radios leñosos. ¿Qué son los radios leñosos? Nacen desde la médula y van hacia el sector de la corteza. Esto es como un asterisco, pero infinito, ¿ya? Esos son los radios leñosos. En algunas maderas podemos verlos macroscópicamente, en otras no, ¿ya? Aquí vemos un resumen. Todo lo que está desde el cambium vascular, que es esto de acá, ¿no es cierto? Aquí, cambium vascular en verde, hacia adentro se llama madera o sinónimo xilema, ¿ya? Y este xilema o madera, ¿no es cierto? Podríamos, porque después les voy a explicar por qué, tener sectores de albura más externos y de duramen más internos, ¿ya? Corteza interna, que está la más cercana al floema, y corteza externa, que es la más externa, es la que cuando uno toca el árbol, yo abrazo árboles, yo soy fanática de abrazar los árboles. Entonces, cuando yo abrazo un árbol, lo que estoy abrazando es la corteza externa. Bien, veamos los planos de la madera. Tenemos 3 tipos de planos. Planos son las formas en que nosotros podemos ver la madera, en que nosotros la podemos apreciar, le vemos los atributos, le vemos los anillos de crecimiento, etc. ¿Ya? El primer plano es el transversal. Y aquí yo les pido, por favor, que se imaginen, vamos a correr nuevamente el computador, se imaginen un árbol, ¿verdad? Aquí yo lo estoy mostrando, aquí tengo un trozo de madera, y este árbol lo cortaron, literalmente lo cortaron, y esta cara que yo estoy indicando acá, ¿verdad? Esta sería la cara o plano transversal, eso es lo primero, ¿ya?
Ojo que esta información que estoy dando nos va a servir después para lo que es anatomía microscópica, porque es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, si yo tengo el árbol así, alguien lo cortó con una motosierra, esta cara de acá es la cara, ¿no es cierto?, transversal. Las siguientes dos caras o planos son los longitudinales, ¿ya? Tenemos el longitudinal tangencial y longitudinal radial. Y aquí quiero volver a la memoria emotiva de todos. Imagínense que esta rodela, es una rodela bastante gruesa, aquí reconocemos nuevamente el plano transversal, como les acabo de explicar, y imagínense que esto es una torta de chocolate. ¡Oh, qué rico! Yo soy súper tentada. Entonces en esta torta de chocolate le vamos a sacar un trocito, un triángulo, ¿ya? Le sacamos el triángulo y fíjense bien dónde está el cursor. Esta cara que quedó de haber sacado el triángulo y esta cara de acá, ¿verdad?, es la cara o corte longitudinal radial. Longitudinal radial. Repito entonces, transversal, radial, y ahora vamos a ver la tercera. ¿Qué pasaría si aquí tenemos completa, ¿no es cierto?, la rodela, pero a mí antojadizamente se me ocurre hacer un corte aquí, ¿ya? Que está aquí, como vemos los anillos de crecimiento, está paralelo, un corte paralelo que sigue prácticamente tangente, ¿no es cierto?, a los anillos de crecimiento, y también perpendicular, ¿a quién? A los que van desde el centro hacia la corteza, a los radios leñosos. Entonces, este corte, esta carita que yo estoy indicando acá con el cursor, ¿no es cierto?, es un corte longitudinal tangencial, ¿ya? No sé si se logra apreciar, a ver, vamos a tratar igual. Denme un segundo, acá. Acá tengo una madera, ¿ya?, que evidentemente, bueno, yo lo voy a tratar de mostrar acá. Tenemos como una llamita, ¿no es cierto?, tiene como llamitas así, y esas llamitas que le digo yo me indican que el corte es un corte longitudinal tangencial, ¿ya? Acá obviamente, ¿no es cierto?, tengo la médula, justo ahí, médula, tengo los anillos de crecimiento, y eso sería un corte longitudinal, corte transversal, no es longitudinal, es un corte transversal, ¿ya? Y bueno, esta madera no me sirve mucho para explicar, pero el corte que me faltó, ¿no es cierto?, el radial, como lo pueden ver en esta figura, yo encuentro que esta es la que mejor explica, ¿verdad? Esta parte media verdosa que nosotros vemos, si se fijan, son los mismos anillos de crecimiento, son puras líneas que van paralelas, ¿ya? Estas líneas paralelas, ¿no es cierto?, nos indica que estamos en un corte radial. Entonces, transversal, radial y tangencial, ¿ya? Cada corte nos indica una propiedad distinta de la madera, ¿ya? Démosle el uso. Yo siempre he dicho que anatomía por anatomía es refome, pero tratemos de darle una explicación, un uso. Por ejemplo, si yo quiero hacerme una mesa de centro así, pero canallamente hermosa, preciosa, ¿ya? Quiero que la veta, el dibujo de la madera, se note. Por supuesto que yo voy a ocupar más una cara bonita, algo con estas llamitas que le digo yo, con estos dibujos, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que yo le ponga una chapa o haga una madera sólida, ¿verdad?, con un corte tangencial, ¿ya? Aquí. Porque esto es bonito, esto tiene una cosa muy decorativa. Si yo quiero, por otro lado, hacerme una casa en Peyúgue, en el sur de Chile, porque a mí me encanta el sur, y tratar de poner un pilar al medio de la casa, así, un pilar estructural que necesite resistencia, perdón, por supuesto que la resistencia está más adjudicada, digámoslo, a todo lo que son los planos longitudinales radiales, ¿ya? Bueno, ¿y para qué hablar del transversal? Porque el transversal sirve para todo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Yo sé que esto cuesta imaginárselo. A mí me costó harto con la primera vez que alguien me pasó esta materia. Entonces, por favor, si alguien no entendió, yo no tengo ningún problema en repetir. Bien, voy a seguir entonces con la... Además, Magda, en relación a como la estructura que mostrabas en las primeras diapositivas del árbol, si alguien se quedó con alguna duda,
y en el fondo lo que tú comentabas también, que si no es fácil situar estos tres planos, estas tres caras, ¿cierto? Sobre todo con maderas más antiguas, cuando uno tiene el Exacto. objeto ahí mismo, obviamente que es más fácil, pero cuando uno tiene ya el objeto hecho y que son maderas que muchas veces están erosionadas, desgastadas, no sé, como encontramos en objetos arqueológicos, es difícil poder ver estas características que tú mencionas y difícil poder orientar en qué cara estamos mirando la madera. Sí, perfecto. Lo que dice Nicolás es totalmente correcto. De hecho, en el día, ¿cuándo fue? Ya estoy media perdida. El día miércoles, creo, en el curso de la profesora Carolina Belmar, ¿verdad? Que deben haber algunos integrantes acá. Justamente vimos en madera, que era la que yo estaba mostrándole, cortes histológicos micro de madera actual, por decirlo de alguna forma, y vimos algunos carbones, ¿no es cierto? Algunas maderas ya más fosilizada o más antigua, ¿verdad? Y por supuesto que se mantienen algunos rasgos, algunas características, pero cuesta, obviamente, cuando ya la madera ha pasado por algún tipo de tiempo de partida y sobre todo de procesos físicos, o sea, la temperatura, ¿no es cierto?, la misma erosión, las precipitaciones, y muchas veces la radiación ultravioleta, que es lo que nos cambia el color, nos seca la madera, ¿ya? Pero lo que dice Nicolás es totalmente, absolutamente cierto. Acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos tres planos, y es más o menos lo que yo trataba de mostrarles con las maderas que tenía acá en casa. Este plano, ¿no es cierto?, donde tenemos aquí unas llamitas, ¿no es cierto?, estas llamitas, estos círculos, cuando vemos círculos que van así, muy grandes, ¿verdad? Este es un corte longitudinal tangencial, ¿ya? Acá vemos el radial, ¿ya? Aquí, como yo les decía, el radial es mucho más ordenadito, es como más estructurado, ¿no es cierto? ¿Y por qué estructurado? Porque vemos cada una de estas líneas es un anillo de crecimiento que va bajando, que cae, ¿verdad?, del corte en forma longitudinal. Y por supuesto aquí vemos nuestro tradicional corte transversal con su médula y como pueden ver distinguimos claramente los anillos de crecimiento, ¿ya? Aquí vemos otra madera, ¿no es cierto? Nuevamente médula. Siempre uno tiene que partir para explicar una madera por la médula, que se supone, y digo se supone porque hay casos especiales en que la médula no está en el centro, por eso es más que nada por algunos defectos de la madera. Tenemos la médula al centro y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los anillos de crecimiento. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué son estas cosas que se nos atraviesan, estas rupturas, ¿verdad? Cada ruptura o cada cosa que yo estoy indicando, estas se llaman grietas. Y si ustedes se fijan, estas grietas a nivel macroscópico, ¿verdad? Obviamente van en la misma dirección de los radios leñosos. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que el hilo se corta por lo más delgado. Los radios leñosos en general están formados, y repito, en general, por células parenquimáticas, ¿ya? Y estas células parenquimáticas, que ya lo vamos a ver en términos microscópicos, tienen mucha agüita, tienen mucha sustancia, sus paredes son delgaditas, etc. Entonces, si una madera, no sé, pues tenemos una rodela preciosa y se nos quedó al sol porque, uy, se nos olvidó y quedó a pleno sol, así, enero. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto?, esa pobre madera se va a empezar literalmente a deshidratar, ¿verdad? Va a sufrir, ¿no es cierto?, ciertos procesos que no voy a entrar en detalle para no aburrirlo. Y de dónde sale la primera agua de la madera, obviamente de estas zonas que son más delicaditas, por decirlo de alguna forma, que son los radios leñosos, ¿ya? Y se forman estas grietas en la madera. Magda, hay un par de dudas. Sí, por Justamente hay favor. una que tiene que ver con los radios leñosos de Emilia, que nos dice, ¿Ya? ella tiene una duda, ¿qué diferencia hay entre los radios leñosos con las marcas estacionales? Que me imagino que se refiere a los anillos de crecimiento Sí, con las marcas perfecto. estacionales. Y Sí. luego tenemos otra duda de Silvana, que tiene una duda sobre las propiedades estructurales de la madera, pero creo que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante en la presentación. Sí, sí, no hay problema, pero igual podemos avanzar en algo ahí. La primera pregunta, creo que era Emilia, ¿sí? Sí, Ahí tú me recuerdas.
¿Cuál es la diferencia entre los radios leñosos? Voy a devolverme un poquito a la primera. Acá me voy a devolver más todavía. Entre los radios leñosos y el crecimiento estacionario, que serían los anillos de crecimiento, ¿ya? Los anillos de crecimiento es el crecimiento anual de la planta, es un crecimiento normal que, ¿no es cierto?, se manifiesta con estas pequeñas, bueno, ¿no?, al principio, ¿no es cierto?, estas pequeñas círculos, ¿no es cierto?, que van rodeando toda la madera. Los anillos de crecimiento están formados por tipos de células que crece en un periodo favorable, más un periodo de crecimiento desfavorable. Por lo tanto, si yo sumo esos dos periodos favorables más el no favorable, me da un anillo de crecimiento, ¿ya? Esos son los anillos de crecimiento, van, ¿no es cierto?, es como la estacionalidad en el crecimiento que va, ¿no es cierto?, año a año, por lo menos en las maderas que están en climas más templados, ¿ya?, más mediterráneos. Pero evidentemente, y aquí hago la salvedad, que no lo había dicho, tenemos, ¿no es cierto?, maderas que son a nivel tropical, que están en sectores tropicales, que obviamente no tienen prácticamente una estacionalidad de invierno, verano, etcétera, porque yo hasta el momento creo que hay invierno y verano nomás, por lo menos en Chile, las otras se nos perdieron por ahí. Entonces, en maderas tropicales no existe esta estacionalidad y son prácticamente, no se notan los anillos de crecimiento, ¿ya? Pero sí, y bueno, ¿cuál es la diferencia con los radios leñosos? Porque miren, estas líneas que yo estoy marcando, estas líneas blanquitas, son los radios leñosos que cruzan, ¿no es cierto? Esto es como jugar a un puzzle o al gato, ¿ya? Entonces, cruzan, ¿no es cierto?, intempestivamente a los anillos de crecimiento, y la función, ¿no es cierto?, es distribuir agua, sales minerales, alimentos, ¿no es cierto?, desde el floema hacia adentro, o agua desde el centro hacia afuera, ¿ya? Ese sería como, anatómicamente van en sentido opuesto. Los anillos son círculos, ¿verdad? Son circunferencias que van aumentando producto del crecimiento del árbol, y los radios leñosos siempre están, ¿verdad? Y van, obviamente, incluso los radios leñosos cruzan hasta el floema. Tenemos radios leñosos en el floema, ¿ya? Entonces cruzan desde el centro hacia la médula. Las propiedades estructurales, que era la otra pregunta. A ver, las propiedades estructurales, una madera se define como una madera estructural cuando es una madera resistente, ya que puede formar parte, como la palabra lo dice, de una estructura, de una casa, los cimientos, algunos pilares, ¿verdad?, centrales, algo que necesita resistencia. Entonces vamos a ver, sobre todo cuando lleguemos al Buri-Duramen, qué características tiene que tener esa madera para que sea estructural, ¿ya? Hay mucha normativa en términos chilenas, las NSH, las normativas chilenas, que definen lo que es una madera estructural, pero anatómicamente, como estamos en este taller, lo vamos a definir, ¿no es cierto?, como madera bien resistente, en general de alta densidad, ¿no es cierto?, que sus propiedades físicas, sus propiedades mecánicas, que todo lo que tenga que ver con resistencia sea lo más óptimo, ¿ya? Y con eso, ¿no es cierto?, podríamos caracterizar una madera de tipo estructural. Voy a avanzar porque voy a completar esa información, pero un poquito más adelante. Sí, mi duda iba como más por otro lado también, que es, por ejemplo, yo no sé, no tengo idea. Bueno, esta savia cruda o la otra savia, ¿Sí? nunca llega a temperaturas menores de 0 grados, porque mi consulta es más que nada, como es en base a agua, básicamente la Sí, savia, entre otras cosas, y el agua al congelarse se expande, sí, eso debiese dejar registro en la madera y debiese exacto. dar ciertas propiedades a la madera que entonces tendrían los árboles, no sé, de los sectores más nórdicos versus los demás tropicales y así. Entonces, Sí, pero se me ocurre que es más adelante todo eso. sí, no, lo que tú dices es totalmente cierto. Igual lo podríamos complementar la información, porque ahora, como tengo solamente imágenes macro, el agua, sobre todo, por ejemplo, imaginémonos que estamos con un árbol en la punta del cerro, en la cordillera, ya un ciprés de la cordillera. Entonces, muchas veces, como tú muy bien dices, el agua que se transporta, ya sea por todo lo que es xilema, por todos los tipos celulares, no voy a hablar de nombres para no enredarlo, tipos celulares, ¿no es cierto?, del xilema, que sube esta savia cruda, el agua muchas veces se congela, ¿ya?
y por supuesto que muchas veces daña las paredes de las células, ¿ya? Entonces, ahí uno va jugando, ¿no es cierto?, con que ciertas especies que las vamos a ocupar más para el mercado de madera cerrada, madera estructural, no estén, ¿no es cierto?, en estos sectores de alta montaña. Por eso, más que nada, esta madera estructural se obtiene de plantaciones forestales, ¿ya? Ahora, hay solución, que la vamos a ver en microscopía, sobre todo microscopía latifoliada, que estas estructuras celulares tienen ciertas características, algunas, ¿no es cierto? Y que algunas especies, como yo siempre digo, Dios es grande y la naturaleza es grande, que están adaptadas para estar con hielo, ¿ya? Entonces muchas de ellas, ¿no es cierto?, tienen algunas rejillas que cuando va pasando el agua, que a veces se congela, ¿verdad? El hielo, estos pedacitos de hielo, al pasar por este sedazo, esta rejilla, se va rompiendo. Entonces ahí logramos mantener un flujo, ¿verdad? Pero lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, hay árboles que están congelados literalmente en términos de tanto células como el agua que contienen estas células. Así que súper bueno tu aporte. Bien, igual la explicación creo que voy a poder darla de mejor forma cuando veamos microscopía. Así que, Silvana, por favor, ahí tarea, acuérdame. Y ahí yo te vuelvo a mostrar imágenes, ¿ya? Gracias. Macroscópicamente, ¿no es cierto?, sí tenemos grandes diferencias entre coníferas y latifoliadas, que son estos dos grandes grupos, ¿no es cierto?, que nosotros analizamos las maderas, ¿ya? Por ejemplo, lo que estamos viendo acá es una lerce, ¿ya?, una conífera, donde vemos un veteado, un dibujo de la madera muy bonito, ¿no es cierto? Aquí vemos estas llamitas, todos estos dibujitos, todo esto son cortes longitudinales tangenciales, que nos proporcionan un lindo dibujo, un lindo veteado, ¿ya? Por abajo, en un corte transversal, vemos los anillos de crecimiento. Tengo la médula de nuevo, fíjense que tengo aquí como unas grietas, ¿verdad?, que siguen la dirección de los radios leñosos. Y fíjese bien, aquí lo más importante es que usted puede, mire, yo soy sumamente ciega, Piti, y yo puedo contar los anillos para que yo pueda, es harto, me refiero sin algún instrumento, etcétera, y puedo contar los anillos de crecimiento. Entonces, una de las principales variaciones o diferencias entre coníferas y latifoliadas a nivel macroscópico son los anillos de crecimiento. En general, y repito, con Arial 90, en general las coníferas tienen los anillos mucho más marcados que las latifoliadas. Ejemplo, aquí tenemos, pucha, el niño símbolo, la madera niño símbolo de latifoliada. Esto es un roble. Dígame, ¿qué ve? ¿Ve algo? El roble cuesta mucho, sobre todo el roble viejo, ¿ya? Tenemos el roble pellín y el roble guaye, ¿ya? El pellín es el más viejito, el roble guaye es el más joven. Entonces, en este roble pellín, ¿no es cierto?, que es rojo, intenso, muchas veces no vemos ni siquiera los anillos de crecimiento. Aquí solamente una imagen para ilustrar, ¿no es cierto?, que en forma general y siguiendo con el tema de la variación entre madera de conífera y madera latifoliada, normalmente a las de conífera se le llama maderas blandas, ¿ya? En relación aquí a su densidad. Su densidad varía aprox, y de nuevo, en general, perdón por decir tantas veces en general, pero es que la naturaleza nos da cualidades comunes, pero muchas veces nos falta la especie que nos saca de la estadística. Entonces, en general, estas maderas blandas de baja densidad van de 0,3 gramos a 0,55 gramos por centímetro cúbico. No así las latifoliadas, que son las llamadas maderas duras, ¿verdad? Y que su densidad es sobre, ¿no es cierto?, a los 0,6 gramos por centímetro cúbico. Más adelante me van a entender mucho más, pero me quise adelantar un poquito. Esta es una imagen de una conífera, y esta es una imagen de una latifoliada, ¿ya? A la derecha la latifoliada, a la izquierda la conífera. Pueden ver a grosso modo, sin entender ningún tipo de tejido ni funcionamiento, para esta ocasión no vamos a entrar en detalle, de que este tejido de conífera, por ejemplo, es un tejido mucho más homogéneo, ¿ya? Yo siempre he dicho, y me van a perdonar lo coloquial, que las coníferas son como los chinos o los japoneses, los coreanos, no sé, ahí me perdí con las naciones. Son todas iguales, Dios mío. Entonces, en términos de identificación, ay señor, cuando a mí me llega una conífera,
sufro como 3 partos al tiro porque es muy difícil, son todas iguales. No así las latifoliadas. Las latifoliadas, si bien hay una especie un poquito más de, tenemos más elementos anatómicos, tenemos diferentes estructuras y hay mucho más por qué ver. Eso también me dan más herramientas para poder identificar una especie, ¿ya? Entonces es mucho más fácil identificar una latifoliada que una conífera. Ahora tenemos cosas comunes. Acabo de decir las cosas que más o menos nos diferencian, pero tenemos cosas comunes como la estructura celular. Prácticamente todas están, ¿no es cierto?, con una forma vertical, o sea, van longitudinal, van en el mismo sentido del fuste, ¿no es cierto?, cuando uno sabe que el fuste va hacia abajo, y también tenemos estos radios que yo les hablaba, que van metidos entre medio, ¿verdad?, en el sentido transversal. Entonces, obviamente la estructura celular, ya sea en conífera o latifoliada, es similar, ¿ya? También la parte química, tenemos más o menos las mismas, más o menos las mismas proporciones en términos de la conformación química, que es la lignina, la típica lignina, que es el pegamento de la célula, la celulosa, que es una parte más importante, más del 50% de lo que de célula, ¿verdad? Es celulosa y hemicelulosa, y por supuesto los extraíbles que están en muy baja cantidad, ¿ya? Pero esto es más o menos similar en conífera y latifoliada. También el concepto de higroscopicidad es común entre estos dos tipos de especies, ¿ya? Aquí me refiero con higroscopicidad y aquí apelo de nuevo a su memoria. ¿Les ha costado cerrar la puerta, la ventana en invierno con una ventana o puerta de madera? Lo que es yo, sí. Aparte que no tengo mucha fuerza. Y eso se debe justamente a la higroscopicidad, ¿ya? ¿Qué es la higroscopicidad en buen chileno, no es cierto? Es que la madera tiene una capacidad de ganar o de perder agua, ¿no es cierto?, en función de las temperaturas, de las precipitaciones, de la cantidad de humedad ambiental, etc. ¿Ya? Esto obviamente se debe, ¿no es cierto?, a lo que es la cantidad de celulosa, que yo les acabo de decir, que hay tanta celulosa, ¿cierto?, que esta es como la parte química que manda, ¿cierto?, en las células. Entonces, con sus grupos OH, que, insisto, no voy a entrar en detalle, pero estos son los que hacen que la pobre madera pueda hincharse, ¿no es cierto?, también en buen chileno, o pueda, ¿no es cierto?, contraerse en verano, sobre todo, hincharse en invierno. La anisotropía es otro concepto común, ¿ya? A, ¿no es cierto?, ¿qué significaba A? A es no, ¿no es cierto?, de que no sucede algo. Entonces, anisotropía es un comportamiento totalmente diferente, ¿no es cierto?, es una respuesta diferente de la madera en función a que, de dónde venga el golpe en relación a los planos de la madera que recién vimos. Recordando que teníamos 3 planos: transversal, longitudinal radial y longitudinal tangencial. Entonces, no da lo mismo, y aquí nuevamente enderezo la pantalla, no da lo mismo si yo quiero colocar un clavo, ¿verdad?, en esta forma, en el plano transversal, acá es re fácil, o sea, de hecho yo soy súper pilla con mis alumnos, siempre que tengo que pasar esta materia, yo obviamente les enseño y pongo el clavo de esta forma, ¿ya? Porque obviamente como todas las células son como unos tallerincitos que van en este mismo sentido, poner un clavo es como que pase de largo, entonces es mucho más fácil, ¿cierto?, poner un clavo de esta forma. No así poner un clavo o aplicar una fuerza o lo que usted quiera en cualquiera de los longitudinales. Ya cuesta mucho más porque hay que atravesar paredes y las paredes tienen celulosa, que es como un cemento, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿no es cierto?, la anisotropía es el diferente comportamiento y respuesta, ¿verdad?, a todos estos fenómenos físicos, a poner un clavo, a pegarle un combo, si quiere, no sé, dependiendo, ¿no es cierto?, reacciona de forma diferente, dependiendo del plano de la madera, ¿no es cierto?, que usted esté aplicando la fuerza. Y bueno, finalmente, biodegradable y combustible, creo que son conceptos que todo el mundo conoce. Biodegradable es que termina un ciclo, ¿ya? Yo no sé si alguien de acá del grupo está como familiarizado con lo que se llama el concepto de economía azul, ¿ya? La economía azul nos plantea, esto fue creado hace harto tiempo, por lo menos 30 años, sí, 30, 20, algo, 30 años. La economía azul nos plantea que en la naturaleza
no existe la basura, ¿ya? Entonces, obviamente la madera, al ser un compuesto orgánico, es biodegradable, ¿no es cierto? Considerando que biodegradable, por supuesto, abarca un ciclo más o menos de la edad promedio en que vive un humano, ¿ya? Completa el ciclo. Empieza en A y termina en A, ¿ya? Y combustible, como lo habíamos conversado, obviamente, todas las maderas las puede quemar. Usted puede hacer un asadito con todas las maderas, pero evidentemente este asadito, ¿no es cierto? Cuando juega la roja ahí, ay, perdón, pero se me sale ahí lo chilena, cuando juega la roja, cuando usted quiere hacer la previa, quiere hacer el asadito y quiere hacer, no sé cómo se llama, la post, ¿no es cierto? Después del partido, seguir ahí en la fiesta. Si usted hace un asado con álamo, puff, le va a durar con suerte para la mitad de la previa. Ya no le dura nada el asado, ¿ya? Entonces, obviamente, si lo hace con un espino, con una madera de alta densidad, por supuesto que puede llegar a abarcar ya todo lo que se llama fiesta o carrete, ¿ya? ¿Por qué? Porque el combustible está dado principalmente, en este caso, la madera, por quemar, combustionar, ¿qué cosa? Principalmente la celulosa, ¿ya? Y por supuesto que las mejores maderas son las que tienen más celulosa y tienen más aire. Ojo ahí. ¿Para qué? Para que se mantenga la combustión, ¿no es cierto?, con el aire. Aquí obviamente tenemos las cualidades, ¿no es cierto? Decíamos que la madera era biodegradable, aquí está más que claro, yo no me siento aquí, pero jamás, porque me voy a caer, ¿no es cierto? Muchas veces tiene que ser protegida con algún tipo de preservante. El que tenga dudas con los preservantes, podríamos hablar toda una clase de preservantes. Son bastante tóxicos entre nos, pero algún barniz que no sea tan tóxico y por supuesto que podemos salvar esta situación. Y aquí, como vemos, nuevamente los tres planos de la madera, ¿no es cierto?, para apoyar lo que es los cortes, ¿verdad? El transversal, ¿verdad? Longitudinal, tangencial y el radial. Magda, de repente un ejercicio que pueden hacer nuestros estudiantes, nuestras y nuestros estudiantes en sus casas es justamente ir mirando los distintos objetos de madera que hay en sus casas y tratar de distinguir los planos que tienen ellos, ¿cierto? Que, Súper, como sí, decíamos, súper. no es tan fácil, pero en objetos nuevos, ¿cierto? Que pueden tener en sus casas, mesas, sillas, que se ven justamente los distintos dibujos que tiene la madera, puede ser más fácil ir mirando cómo están orientados estos planos, ¿cierto? Sí, perfecto. De hecho, bueno, el Nicolás sabe que a mí la pandemia me pilló de improviso. Justo tuve unos días sin ir a la universidad por un problema personal y lamentablemente no me pude traer nada, ¿no es cierto?, de la oficina. Y todas mis clases que he hecho de primer, segundo semestre, incluso las cosas que tengo aquí, son todos mis adornitos, todas mis colecciones de que yo saco, que ando, no sé, pues voy a Coyipulli, me traigo un pedacito de madera, fanática de la madera. Entonces, por ejemplo, esto que es un posavasos, ¿no es cierto? Aquí obviamente traten de ver, ¿no es cierto? Aquí, bueno, esto lo tengo para aplicar al buriduramen y tengo un montón más que ya el Nicolás ahí creo que ya conoce mi casa por los puros adornitos, pero es interesante lo que tú dices porque finalmente es importante que el alumno finalmente aprende cuando ve, ¿ya? Y busquen cosas de su casa, vean, ¿no es cierto?, qué tipo de beta tiene, qué tipo de plano tiene, y por supuesto eso, obvio que ayuda, ¿ya? Bien, continuando, Una existe... consulta, disculpa. Sí, Es que por había favor. dicho que las maderas más robustas, más sólidas, las que demoraban más en quemarse y todo, eran las que tenían más clorofila, ¿no? Y No, que no. Más entendí que eran las cantidad. que tenían más aire, entonces dije, pero ¿cómo? Ah, perfecto, ya, ok, mira. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que le pido yo, por ejemplo, al espino? ¿No es cierto? Todos sabemos que si vamos al supermercado vamos a querer carbón de espino, ¿verdad? Porque es el mejor para la combustión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo le pido? Y que lo vamos a ver en términos microscópicos. La Silvana es una alumna adelantada. ¿Qué es lo que yo le pido microscópicamente al espino y macroscópicamente? Que sea una madera densa,
¿Qué significa densa? Que tenga harta celulosa en sus paredes, en las paredes celulares, ¿ya? Pucha, ahora, insisto, no tengo imágenes para mostrarte, porque como eso corresponde a la otra parte, microscopía, pero que sea una madera bien densa. Y lo otro que dije es que tiene que tener harto aire, ¿ya? Entonces, ¿cómo encuentro aire en la madera? Muy fácil. Las células, de repente, muchas de las células que, bueno, ya voy a decir el nombre de la célula, que se llaman, en este caso en el espino, los vasos, ¿ya? Son a veces bastante amplios en diámetro, ¿ya? Y obviamente si es madera, ¿no es cierto? Ya está seca esa madera, o por lo menos con un contenido de humedad bajo el 30%, entonces obviamente no tengo nada, es como una cañería, ¿no es cierto? Que no tiene nada, ya no tengo el citoplasma, ya no tengo la clorofila, no tengo nada de eso, está vacío, es una cañería vacía. Entonces, literalmente es como un vaso. Entonces, ahí se acumula aire, por supuesto, y si tú vas a quemar esa madera, ya sea como leña, que es directamente cortando y ocupando la madera, o como carbón, ¿no es cierto?, con un proceso de quema controlada, con supresión de aire, ahí tú obtienes, ¿verdad?, obtienes esta madera totalmente buena, porque vas a tener comburente, ¿verdad? Una combustión, que el comburente que se vendría siendo la celulosa, y la combustión se podría mantener porque obviamente es como cuando nos prendemos una vela, ¿cierto? La vela, si le ponemos un vaso arriba, la vela se apaga porque no tiene aire. Entonces, ¿por qué es tan bueno el espino? Porque tiene aire, dado por el aire que está en los vasos, en estas células, y además tiene las células con unas paredes muy gruesas, ¿ya? Entonces tenemos de todo. Nos falta el puro fuego, que ahí nosotros lo aplicamos con el palito de fósforo. No sé si más o menos me explico, Silvana. Sí, sí. Ahora, si es que el árbol estuviese vivo, ¿sería muy difícil entonces, por ejemplo, que se incendiara un roble? Lamentablemente no. ¿Qué más quisiera yo? Es un poco más difícil, sí. ¿Por qué? Porque tenemos agua, ¿ya? Pero muchas veces, bueno, eso depende mucho de la estación del año. Por ejemplo, en estaciones del año donde hay estaciones desfavorables crecimiento, invierno y muchas veces de sequía, periodos estivales, la savia elaborada, y toda la savia en realidad, baja a las raíces. Entonces el árbol me queda muy susceptible arriba, ¿ya? O sea, es más difícil, obviamente, porque tenemos más agua, más savia cruda en la madera, ¿no es cierto? Quemar un roble en una época X del año, pero por supuesto que guardando las proporciones, ¿ya? Es más difícil quemarlo porque todavía tenemos un poco de agua, pero finalmente, no sé si tú has visto en la tele, los incendios son devastadores y el grado de ignición, la cantidad de agua, los F, que se llaman en algunos casos, la cantidad de fuego, perdón, que hay, es tan fuerte que un árbol prácticamente se evapora el agua. ¿Ya? Entonces, en un incendio, claro, a lo mejor me durará un poco más, pero eso prácticamente es insignificante. Eso, Silvana. Bien, lo que les quería contar con esta diapo, la cebolladura, yo siempre apelo a los alumnos a que no se aprendan nada. ¿Qué les suena con la cebolladura? A cebolla, la típica cebolla. Y el que vio la película de Shrek, ¿no es cierto?, siempre decía que los ogros tenían capas, ¿verdad? Las cebollas también tienen capas, ¿verdad? Y aquí la madera, ¿no es cierto?, ahora volviendo ya a lo que es más técnico, la cebolladura es un problema de la madera que se produce por el mal secado de esta y que hace que se separe, fíjese donde estoy indicando con el cursor, ya no es una grieta, estos son grietas y este es otro tema, ¿ya? Pero la cebolladura es esto, es la separación de la madera en dirección siempre de los anillos de crecimiento. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de densidad entre este sector que estoy apuntando con el sector siguiente. Entonces, evidentemente, tenemos una gran diferencia, ¿no es cierto? Y por eso se producen, ¿no es cierto?, estas separaciones como en cebolla y por supuesto que cuesta un poco más, obviamente ocupar la madera, de este tipo de madera ya prácticamente es un gran problema. Bien, características macroscópicas. En general la madera nosotros la vamos a tener que estudiar en base a las características macroscópicas que está presente. ¿Qué son estas? Son todas las que nosotros podemos ver como parte de esta charla,
en función de sus características que podemos ver en forma a simple vista o con una lupa, ¿ya? Bueno, aquí tenemos varias imágenes, ¿verdad? Aquí tenemos un tablero, aquí tenemos un avellano, ¿no es cierto? Aquí tenemos un pino oregón crecido en Chile, y aquí tenemos un pino oregón crecido en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, como pueden ver macroscópicamente, son dibujos, ¿no es cierto?, son que nosotros podemos ver a simple vista, bueno, y en algunos casos, como les decía, con una lupa. Este estudio de estas características macroscópicas, ¿no es cierto?, las podemos distinguir, o podemos estudiar, mejor dicho, de dos formas, ¿ya? Respecto a su estructura celular y respecto a sus propiedades físicas, ¿ya? Con respecto a la estructura celular, ¿no es cierto?, vamos a ver muy rápidamente estos temas y, bueno, más adelante las propiedades físicas, que olor, color, algún veteado, etcétera, ¿ya? Para aprovechar la imagen, ¿no es cierto?, lo que vemos acá es un corte transversal de un pino, ¿ya? ¿Qué pino? Pino insigne, Pinus radiata, común y silvestre que todos conocemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Nuevamente aquí ratificamos lo que yo les decía antes. Vemos que los anillos de crecimiento están sumamente marcados, o sea, insisto, o sea, hasta yo, ¿no es cierto?, podría contarlo, ¿ya? Bueno, vamos a ver imágenes un poquito más claras. Y nuevamente aquí vemos un avellano, ¿verdad?, con todas esas pintitas que son, para que voy avanzando en el tema, son radios leñosos, pero vistos en un corte tangencial. El primer tema es los anillos de crecimiento. Como yo les contaba, ¿no es cierto? Aquí obviamente tenemos una conífera, ¿verdad? Aquí tenemos la médula, ¿no es cierto? Yo empiezo a contar desde la médula, el año 2, 3, 4, etcétera, hasta finalmente datar la madera, ¿ya? Pero, ¿qué es lo más importante para datar una especie? Y aquí, por favor, así, con todas las antenas prendidas, yo siempre crecí, yo esto se lo contaba al grupo del Nico, se reían de mí, y cuando abro mi corazón y les cuento, normalmente yo antes, cuando era chica, veía al profesor Rosa, ¿ya? Y el profesor Rosa siempre tomaba cualquier rodela de cualquier altura y decía, vamos a contarle los anillos de crecimiento. Y esos anillos de crecimiento nos van a dar la edad del árbol, ¿ya? Entonces, bueno, crecí, entré a estudiar ingeniería forestal y me di cuenta de que le faltó un detalle al profesor Rosa, que era súper importante. ¿Por qué? Porque para saber la edad fidedigna del árbol, tengo que estar en la rodela más cercana al suelo, que se llama rodela basal, ¿ya? Y esta rodela está aproximadamente desde el suelo hacia arriba a unos 30 centímetros, ¿ya? Esa rodela es la que acumula, por decirlo en forma simple, todos los anillos de crecimiento y por lo tanto esa rodela, si yo le cuento los anillos, me daría la edad más cercana, más real, ¿no es cierto? En cambio, si yo voy subiendo en el árbol, voy llegando, no sé, a una parte, un sector cercano a la copa, evidentemente, ¿no es cierto?, esta rodela, ¿verdad?, que yo saqué arriba, me va a tener muy poquitos años. Si abajo eran 30 años, por ejemplo, lo más probable es que si yo saco una rodela de la parte superior del el árbol me diga que tiene 15 años, ¿ya? O sea, perdí 15 al tiro, ¿ya? Ahora estos anillos de crecimiento, y voy a volver a la imagen anterior que me sirve mucho. Fíjense que de donde yo tengo el cursor, que es el final de la parte más oscurita, hasta el final de la otra parte oscurita, todo eso es un anillo de crecimiento, ¿ya? Entonces, si se fijan, está formado por una parte clara y una parte más oscura, ¿ya? En términos microscópicos, lo vamos a ver que esto obviamente aquí en la parte más clarita, ¿no es cierto? Esta se llama madera de primavera y la parte más oscurita la madera de verano, ¿ya? Entonces, ¿qué es un anillo de crecimiento? Es el crecimiento anual del árbol que más detalladamente sería la suma entre la madera de primavera y la madera de verano. Acá tenemos algunos ejemplos, yo les puse el nombre de las especies, ¿verdad? Para que vayan viendo que hay una gran diferencia en anillos de crecimiento. Tenemos algunos muy notorios, nosotros otros muy marcados. Por ejemplo, el pino oregón, que crece en Estados Unidos,
tiene los anillos muy juntitos, ¿ya? Una madera de alta densidad. No así el pino oregón que crece en Chile, ¿ya? Que por lo menos aquí cada 3 anillos de Estados Unidos es uno en Chile. Lo mismo pasa con las secuoyas, ¿verdad? Los anillos del ciprés de la Huayteca, de la cordillera, sobre todo el de la cordillera que tiene estas protuberancias, ¿verdad? Estos movimientos, esto es genético, ¿ya? Y por supuesto que para qué decir, los pequeñísimos, de 1 milímetro aprox, anillos de una Lerce. Sí, Magda. Bien, ¿hay alguna duda? Sí, no sé si eso te iba a decir, si hay alguna duda en el chat, por lo menos no hay ninguna duda. No sé si alguien se queda con alguna duda sobre los anillos de crecimiento, de cómo se producen y qué es lo que están marcando, ¿cierto? Y algunas de sus características, Magda las explicó brevemente, pero si hay alguna duda es el momento para preguntar. Sí, yo tengo Todos, una. ¿Cuál era la ya, más clara y la más oscura? La madera primavera y verano. ya, ok, ni un problema. Voy a devolverme a esta imagen que es la que más me sirve. Voy a repetir desde la parte más oscurita que tengo el cursor, ¿no es cierto? Se ve, ¿verdad? De aquí hasta donde termina la otra parte oscurita, todo eso es el anillo, de aquí hasta acá. Entonces, un anillo de crecimiento que corresponde al crecimiento de 1 año del árbol, ¿verdad? En un país, por lo menos en un sector donde estén marcadas las estaciones, me va a decir que toda esta madera clarita, que es la madera de primavera, se creó en el periodo favorable de crecimiento. ¿Cuál es este? Y en Chile, por lo menos, vamos a llevarlo a Chile porque es el caso que obviamente más conocemos. La madera más clarita, ¿verdad? Que estoy indicando acá, sería la madera de primavera creada en más o menos septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. ¿Por qué? Porque el árbol siempre dice, y yo esto siempre le digo a los alumnos, piensen y actúen como árbol, ¿ya? El árbol dice, chuta, estoy en septiembre, hoy, octubre, noviembre, parte de diciembre. Ahí tengo las condiciones de temperatura, condiciones de precipitaciones, de agua, condiciones de luz sobre todo. La luz es muy importante en el crecimiento del árbol. Entonces dice, si yo no crezco ahora en primavera, madera de primavera, la blanquita, no voy a crecer. Entonces se pone a tirar células como mano en la cabeza, literalmente. Entonces mire el ancho de la parte más clarita. Es muy amplio, ¿verdad? En cambio, la parte más oscurita, ¿cierto? Que es la madera de verano, que yo no sé por qué le pusieron madera de verano, si yo la podría rebautizar, le pondría madera de verano e invierno, corresponde justamente al periodo desfavorable de crecimiento para el árbol, donde las condiciones de temperatura, precipitaciones y luz no son las más adecuadas para el crecimiento. Por lo tanto, ¿de qué meses estamos hablando? Vamos a decir que diciembre ya es bueno, desde enero, febrero, marzo, abril, que más o menos hace calor, ¿no es cierto?, un periodo estival, y mayo, junio, julio, agosto, que ahí se nos da vuelta la pelota, por decirlo en buen chileno, y tenemos, ¿no es cierto?, un crecimiento ya sea por mucho calor o por mucho frío, y se genera esta parte más oscurita, ¿ya? Entonces, si yo tuviera que decir que es un anillo de crecimiento, es la suma entre la parte oscura, madera de verano, más la madera de primavera, ¿ya? Y ahí completamos el año, imagínense. Toda la parte clarita, septiembre, octubre, noviembre, ya hay diciembre. Y toda la parte oscurita, todo lo que nos quedó, los 8 meses que nos quedaron, ¿ya? Eso más o menos, no sé, aquí no se me activó quién había preguntado, así que no sé quién. Sí. Yo, Andrea. Andrea. Sí, me quedó súper claro. Buena, Andrea. Qué bueno, qué bueno. Magda, hay Eso me otra gusta. duda en el chat de Ya, Silvana, por favor. que no sé si te quedó claro con la explicación que diste ahora, pero Silvana preguntaba qué pasa con el invierno en los anillos, con el frío, la mayor humedad, menos sol, etcétera. Eso es un poquito lo que explicaba, ¿cierto? Ya, sí. Es más o menos lo que yo explicaba. Voy a volver a esta. Ahora, insisto, la Silvana es una alumna adelantada, porque justamente yo les voy a explicar esto mismo en términos microscópicos, y ahí se van a dar cuenta que anatómicamente, microscópicamente, este sector oscurito, madera de verano, es totalmente diferente al de acá, que es más clarito, madera de primavera, ¿ya? Este sector que es oscuro es mucho más denso,
¿ya? Las paredes son más densas, tenemos células mucho más largas, por ejemplo, estoy tratando de tirar algunas características. Las células son más agudas, de extremo más agudo, tenemos puntuaciones, que bueno, ahora no me van a entender mucho, pero son pequeños agujeritos en las células que son poquitos y chiquititos, y todo lo contrario en la madera de primavera, donde tenemos células muy redonditas, cortitas acá, ¿no es cierto?, de una densidad mucho menor a lo que está acá, etcétera. O sea, microscópicamente eso sí se ve, las temperaturas, la luz, las precipitaciones sí afectan, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo afectan? Estacionando el crecimiento. Entonces el cambio vascular genera células de este tipo, más claritas, con menos densidad acá, y más oscuritas en un periodo desfavorable. Se fijan, obviamente el periodo desfavorable, por ejemplo aquí donde estoy indicando, pese a que son 8 meses prácticamente en Chile, se hacen menos células que en el poco periodo favorable, que serían como 4 meses, ¿ya? Pero eso se los voy a explicar y les va a quedar re claro, porque voy a tratar de colocar esta misma imagen para que se recuerden y compararla, ¿no es cierto?, ya a nivel microscópico en las siguientes clases. Silvana, ¿quedó más o menos claro? Es importante un poquito, no sé si lo que voy a decir es correcto, pero un poco como para graficarlo, pero en el periodo desfavorable, que es el verano por el exceso de calor, falta de agua, y en el invierno, es como que el árbol entra un poco en hibernación, ¿sí? Exacto, sí. Sigue creciendo, pero muy poquito, mucho menos que en el otro periodo. Y eso Exacto, también tiene relación con que todo esto sucede en árboles de climas templados, ¿sí? Donde hay diferencias estacionales, pero en los bosques tropicales, donde no hay una diferencia estacional, los anillos no se marcan de esta manera. exacto, Nicolás, eres un alumno también avanzado. Muy bien, no lo pudimos haber dicho mejor. Claramente tenemos esa estacionalidad, ¿no es cierto? Porque tenemos, ¿no es cierto?, un periodo, como tú decías, no es la palabra, pero es de hibernación, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, en invierno, en periodo desfavorable, el árbol baja su metabolismo y, por supuesto, no produce tantas células, ¿ya? Y en los únicos 4 pobres meses, ¿no es cierto?, de septiembre en adelante, el árbol se activa. O sea, de hecho recuérdense nomás, o miren para afuera, yo estoy mirando aquí, estoy con un ventanal, miren, ¿no es cierto?, vean sus plantitas y en septiembre, ahora que en octubre, noviembre incluso, está llena de brotes, está llena de flores, de nuevas hojitas, etcétera. Y eso, ¿no es cierto?, en la madera, ¿cómo lo vemos? Como un mayor metabolismo, ¿verdad? Entonces, muy bien lo que dijo ahí el alumno aventajado. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿No? Y yo de nuevo, Mariana, te quería preguntar, entonces esta como mayor concentración y mayor densidad en el fondo es como un escudo que pone el árbol para todas las cosas externas durante estas épocas desfavorables, ya sea el calor intenso o el frío y las lluvias, entonces es como debido a Mira, eso se supone. y te entiendo tu pregunta. Más que eso, yo lo explicaría de la siguiente forma. De nuevo me voy a devolver, perdón. Sí, era Aquí, como para entender, porque si fuese así, no tengo idea la verdad yo de árboles, pero por eso estoy preguntando, no, si está fuese bien. así, en los climas tropicales, las maderas debiesen ser como más livianas, No, no necesariamente. ¿no? Mira, lo que Ah, ya. sucede, y la explicación más científica de esto, que por eso te digo, cuando veamos la parte micro me vas a entender al tiro, las células de acá tienen las paredes mucho más engrosadas, ¿ya? Es como, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Es que tú tuvieras como una dona. Todos hemos comido donas, ¿verdad? Tiene un pequeño hoyito al medio y todo lo demás es la pared celular, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Tú me dices, ¿por qué ocurre esto? A lo mejor para enfrentar mejor estas malas condiciones. No, la verdad es que más que eso, es porque yo le voy a dar un ejemplo bien práctico. Cuando todos hemos sido estudiantes, ¿verdad? O lo que hemos hecho en la vida, y cuando, típico que a final de semestre se nos juntan todos los trabajos, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes que hacer muchas cosas, muchos trabajos a final de semestre, los profes te tiran pruebas, te tiran de todo. ¿Cómo uno hace los trabajos? Yo por lo menos cuando yo era estudiante los hacía
literalmente, perdón que lo diga así, como la mona, ¿ya? Porque eran muchos, entonces trataba de cumplir con todos, ya. Entonces eso pasa en la madera de primavera. Tengo solo 4 meses para crecer. Entonces este tipo celular incluso es de menor calidad, ¿ya? Y engrosa menos sus paredes, etc. Pero si yo tengo un semestre súper relajado, tengo 8 meses aquí, anillo de crecimiento, madera de verano, 8 meses, literalmente, para puro escuchar clases, la profe no me pide ni un trabajo, etcétera. Lo poco que me van a pedir en trabajo, por ejemplo, me piden un trabajo en todos los 8 meses. Obvio que lo voy a hacer, pero estupendo. No va a tener 20 páginas, va a tener 120 páginas, ¿ya? Entonces, ahora a nivel celular, ¿no es cierto? Por eso les digo, piensen como árbol, ¿no es cierto? Aquí esta franja tan delgadita, tan oscura, se hace en 8 meses. O sea, es tan chiquitita y ocupamos 8 meses. Entonces, lo poco que se hace en células, el árbol, ¿no es cierto?, le da más dedicación a hacer el cambio, le da más dedicación a hacer cada una de las células. Y las hace más largas porque tiene tiempo, las engrosa, tiene tiempo para engrosar sus paredes, entre otras características que ya vamos a ver la próxima semana. No sé si más o menos explico, Silvana. Sí, súper. ¿Súper? Ya. Sí. Habíamos quedado acá, bueno, la albura y el duramen, muy rápidamente, para que me entiendan, es un proceso total y completamente natural que ocurre en todas las especies del mundo, arbóreas, por supuesto, ¿ya? Que lo más notorio visualmente es que nosotros distingamos un sector más oscuro, más rojo, dependiendo del color de la madera, más rojito, ¿verdad? Como aquí al centro, pero esto no ocurre en todas las maderas en términos visuales, ¿ya? Por ejemplo, la araucaria, si yo he puesto una foto aquí de la araucaria, puedo tener una araucaria de 9000 años, estoy inventando, muy viejita la araucaria, pero la araucaria va a seguir con el mismo color que la caracteriza, que es un amarillo ocre, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. La albura y el duramen es un proceso fisiológico, metabólico, que le ocurre a todos los árboles en el planeta, pero no en todo es visible, ¿no es cierto?, macroscópicamente con esta distinción en los colores. ¿Qué implica, ¿no es cierto?, que una especie tenga albura duramen? El proceso de duraminización comienza de forma, por favor, esto sí, si lo están anotando, con una letra gigante, de forma muy general a los 20 años, ¿ya? Bajo esa edad, ¿no es cierto?, todo el árbol es albura. Cuando parte aproximadamente en función de la especie, porque si hablamos, no sé, pues de un pino va a ser a los 20 años, pero si hablo de un raulí puede ser 40, 60 años, ¿ya? Depende del ritmo de crecimiento de la especie. Pero si yo estoy hablando de un pino, voy a dar el ejemplo que es como más tradicional, aproximadamente parte este fenómeno de duraminización desde el centro donde está la médula, empieza a crecer una manchita que a todo esto no va en ningún caso en la misma concordancia de los anillos, esta es una manchita totalmente independiente, que empieza a crecer, ¿no es cierto?, y empieza a abarcar todo el árbol, toda la rodela, ¿ya? ¿Qué se espera cuando, por ejemplo, esta rodela tenga más años? Que sea solo duramen, y muy poquito, siempre va a quedar algo de albura, ¿ya? ¿Qué implica que una madera tenga duraminización? Implica mucho en el uso de la madera. Bueno, aparte que es bonito tener esta distinción de colores, pero implica mucho en el uso de la madera. Porque, por supuesto, el proceso de duraminización, ¿qué es? Es la muerte, ¿no es cierto?, parcial o total de las células que están contenidas aquí, por lo menos estas que se nota, ¿no es cierto? La muerte celular, entonces todo este tejido queda muerto completamente, ¿ya? En cambio, la parte de la albura todavía hay células activas metabólicamente, ¿ya? Ese sería el proceso de albura y duramen. Por supuesto que yo le acabo de decir que implica mucho el uso, porque al morirse estas células del duramen, ¿cómo se mueren en realidad?
se mueren porque el duramen presenta células con depositación de unos compuestos químicos que se llaman extraíbles. Entonces, en toda esta parte más oscurita, duramen, se van depositando los extraíbles, ¿ya? Y esos extraíbles no son del gusto, digámoslo, culinario, no son palatables para los insectos o algún agente biodegradable de la madera, y por supuesto que todo el sector de duramen va a ser mucho más resistente que el sector de la albura, ¿ya? La albura, como le acabo de decir, metabólicamente todavía está activa, entonces todavía tenemos cositas ricas, por decirlo así, es mucho más palatable para los insectos, y por supuesto que esto es mucho más, todo el sector de albura, es mucho más atacado por los organismos de biodeterioro, ¿ya? Insectos, larvas, hongos, mohos, virus, bacterias, lo que usted quiera, ¿ya? Eso sería más o menos lo que es albura y duramen, ¿ya? Si a alguien le queda alguna duda, que no hay ningún problema. Me quiero, antes de salir de esta lámina, mostrarles esta imagen. Sí, hagamos un mea culpa, por favor. Perdón que lo diga así, pero en realidad esta imagen corresponde a un espino, Acacia caven, ¿ya? Esta es la madera que nosotros tradicionalmente preferimos en el supermercado para hacer, para comprar carbón, ¿no es cierto? Y hacer un rico asadito de hongos, en mi caso. Entonces, evidentemente, miren, es una tonalidad roja intensa, seguida por una parte llena de albura, muy blanquecina, llena de almidón, cositas ricas para los insectos, pero esto es una madera preciosa, y nosotros, en términos productivos, la quemamos, ¿verdad? Perdón, no la quemamos, la combustionamos, que no es lo mismo, y hacemos carbón, ¿verdad?, para un asadito rico, ¿ya? Entonces ahí está la dualidad de la vida, digámoslo. Bien, por ahí había la otra vez, al principio había una pregunta de los rayos leñosos. Yo les contaba que estos van desde la médula hacia la corteza, ¿verdad? Pero ¿cómo se ven macroscópicamente? Quiero que miren estas imágenes de abajo, ¿verdad? Aquí ahí tengo una comparación. Cada una de estas pintitas, y aquí por favor acérquense bien al computador, cada una de estas pintitas que son como, yo digo que es como un leopardo, ¿verdad? Aquí y allá, ¿no es cierto? De diferentes formas, aquí son más redonditas en el radal, en el avellano son más alargadas, aquí tenemos un zoom. Bueno, esta foto está dada vuelta, ¿verdad? Pero tendría que estar enderezada, paradita. Cada una de estas pintitas que estoy indicando acá son los radios leñosos, ¿ya? Que son principalmente de parénquima, ¿ya? Un tipo celular. ¿Y cómo lo vemos en forma microscópica? Ahora, haga el ejercicio visual de mirar una pintita que está, en este caso, insisto, está dada vuelta. Esa pintita es esta pintita, ¿ya? En términos microscópicos, estas que están acá son los radios leñosos, ¿ya? Por supuesto que los radios leñosos nos implican hartas cosas en la madera. El avellano, por ejemplo, tiene muchos radios leñosos. Mire, cada pintita es un radio leñoso. Entonces, por lo mismo, estos radios leñosos, ¿no es cierto?, al ser de parénquima, nos proporcionan una madera un poco más débil, ¿ya? Un poco menos resistente. Claro, es hermosa para hacer alguna artesanía. Yo no sé ustedes, pero yo paso, bueno, hoy, perdón, pasaba por la pandemia, en las ferias artesanales, me encantaban, ya ir a las ferias artesanales. Y las ferias artesanales lo que más hay es artículos desde una panera, aritos, qué sé yo, con algo vistoso, algo bonito. Y evidentemente una madera con estas pintitas lo logra, ¿ya? Magda, ¿Alguien tiene disculpa, hay alguna una duda? duda, sí, hay una duda de Guillén que nos pregunta sobre los componentes que se van depositando en el duramen. Era de la lámina más anterior, cuando estábamos hablando de la albura y el duramen. Se quedó con la duda de qué componentes son los que se van depositando en el duramen, que tú habías Perfecto. comentado que eran Sí. los extraíbles, ¿no? Sí, los compuestos químicos que finalmente, a ver, voy a enderezar un poquito acá. Normalmente si mi taza fuera una célula, ¿verdad? Una célula viva, puede tener componentes, etcétera. Cuando llega el proceso de duraminización a la célula, bueno, en este caso en mi taza,
se deposita en el lumen celular, o sea, en la parte de acá, de la boquilla, ¿verdad? Acá se depositan compuestos químicos de alto peso molecular, ¿ya? Cuando yo digo extraíbles, es como decir hombres, como decir gatos, como decir mujeres, hay muchos tipos, ¿ya? Es como una bolsita de muchas cosas adentro. Ahora, ¿qué encontramos ahí específicamente? Encontramos terpenos, fenoles, algunos compuestos de muy largas cadenas, ¿ya? Y principalmente esos son los extraíbles, ¿ya? Hay algunos que incluso hablan de compuestos bien tóxicos, ¿ya? Pero a eso me refiero con extraíbles, ¿ya? Algunos fenoles, algunos terpenos, algunos alcanos, etcétera, etcétera, ¿ya? No sé si respondo más o menos a la pregunta no me acuerdo quién era. Soy pésima en memoria. Sí, son compuestos químicos en el fondo que se van depositando. Sí. Y eso hace que la célula, al quedar taponeada, porque queda totalmente taponeada con estos químicos, quede inutilizada, quede muerta, y ojo, que después lo vamos a ver, eso también le hace que cambie el color de la madera, ¿ya? Por eso, dependiendo del tipo de extraíble, es el color de la madera, ¿ya? Por eso lo voy a conversar en unos segundos más. No sé si respondí, no sé si tú puedes ver si... Sí, sí, Cuyen nos dice que sí, que muchas gracias. Ya, perfecto, súper. Aquí tenemos los elementos vasos, que algo había hablado antes. Los elementos vasos son únicos y exclusivos de latifoliadas, ¿ya? El que encuentre un vaso en una conífera se gana el premio Nobel de ciencia por 10 años. Son estas estructuras tal cual. Esto que yo estoy indicando con el cursor es una célula. Aquí tenemos varios tipos, ¿ya? Y que, por supuesto, como este taller de hoy es macroscópico, bueno, les puse fotos en microscopía aquí. Cuando yo hago un corte transversal, yo los veo como unos hoyos grandes, y ahora le vamos a decir hoyo, en realidad se llaman poros, ¿verdad? Y que macroscópicamente, que es el tema de hoy, ¿cómo se ven estos vasos únicos de latifoliada? Se ven como estos hoyitos que estoy indicando acá, ¿ya? Y eso hace que la madera sea bien porosa, ¿ya? Entonces, es importante que una madera sea porosa, por ejemplo, para estas barricas, no sé si ustedes, bueno, saben de los licores, ¿verdad? El vino, el ron, el whisky, que son añejados en roble, en estas maderas, justamente, que tienen estos poros, estos vasos, muy grandes, que incluso macroscópicamente, esta es una imagen obtenida con una lupa, entonces que macroscópicamente ustedes ya lo pueden ver, ¿ya? Eso se podría decir con respecto a los vasos. Ahora, hagan el ejercicio y puedo apostar lo que ustedes quieran a que en su casa, en alguna parte de su casa, tienen madera, por ejemplo, de eucalipto. No digo que sea madera sólida, puede ser la chapa de los respaldos de la cama, de un mueble, típico mueble para guardar la ropa, son de eucalipto, o por lo menos chapa de eucalipto. ¿Cómo se ven estos vasos, estos poros, cuando uno los ve en corte transversal? Se ven como rasguños, ¿ya? Imagínense, yo no siempre digo esto, como un gatito chico, no sé si han visto los gatitos chicos, que tienen las uñas súper delgaditas, súper finitas, y a uno típico que si tiene gatos chicos, está todo rajuñado, ¿no es cierto? Entonces la madera, en términos longitudinales, en sus caras longitudinales, cualquiera sea, se ven rasguños de madera, ¿ya? Así se ven los vasos cuando son muy grandes. Pero insisto, solo en latifoliada. Los canales resiníferos, por otra parte, de forma antagónica, son únicos y exclusivos de las coníferas, ¿ya? Nuevamente se gana el premio Nobel si encuentra un canal resinífero en una latifoliada. Macroscópicamente, que es lo que nos interesa, son tubos que van en la misma dirección del árbol o a veces pueden estar incluidos los radios, ¿ya? Pero trato de ser lo más general con la explicación. Y estas se ven como pequeñas manchitas negras, ¿ya? Aquí, acá, no sé si la pueden observar, esa que está ahí. Eso es un canal resinífero. Se fijan que van en mayor proporción en forma longitudinal. También los tenemos en forma, metido entre medio del radio en forma radial, pero eso es otro caso, ¿ya? Y microscópicamente, nuevamente, un corte transversal, aquí ambos. Entonces aquí tenemos el tejido que yo les decía que se nos fue un punto, no, en realidad ahora ya le podemos dar nombre a que se nos fue el punto, y esto es un canal resinífero, ¿ya?
Insisto, esto lo vamos a ver en microscopía, así que no voy a explayarme. Y lo último, ¿no es cierto?, el tema ya de las propiedades físicas. Esto lo paso muy rápido porque yo creo que todos sabemos lo que es el color, el olor, el sabor, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos varios tipos de madera que nos van diciendo, mire, observe su color, observe cómo va el dibujito. ¿Tiene dibujito? ¿Qué sabor tiene? ¿Usted es capaz de tomar y probar, ¿no es cierto?, en la boca, en la madera? Veamos. El color, lo primero que hay que decir es que las maderas no se habla de color, se habla de tonalidad, ¿ya? La tonalidad, ¿no es cierto?, es algo mucho más específico que decir color. Por ejemplo, si yo digo que estoy vestida de color verde, en general otra persona me podría decir, sí, mira, pero tu polerón, por ejemplo, no es verde pistacho. O azul, estoy vestida de azul. No, mira, es un azul rey. Entonces, en la madera, ¿no es cierto? Y aquí nuevamente recurrimos a los extraíbles por la pregunta que agradezco que me hicieron de qué eran los extraíbles. Justamente los extraíbles son los encargados de dar la coloración a la madera, ¿ya? Incluso tenemos un árbol que ojalá por ahí el que tenga ganas lo anote y lo googlee, que es el eucaliptus bicolor o multicolor. En realidad, como es un nombre general, le llaman de varias formas, ¿ya? Su corteza es de varios colores, ¿ya? Incluso la madera. Entonces, bueno, eso es principalmente lo que es la tonalidad, ¿no es cierto? Vamos a hablar de tonalidad en la madera. ¿Por qué se ve afectada? Obvio, contenido de humedad. ¿Qué pasa si yo mi madera la mojo, la pongo al chorro de agua? Obviamente va a bajar su tonalidad, ¿no es cierto? Si era amarilla, va a quedar un amarillo más oscurito, ¿ya? Exposición al sol, obviamente me la va a oxidar, también va a bajar su tonalidad. Hongos y bacterias va a depender del hongo y de la bacteria, ¿ya? Porque algunos convierten el color, ¿no es cierto? Lo bajan, otros lo ponen más fuerte, etc. Y hay otros simplemente algunos hongos cambian el color. Y por supuesto el tema que recién hablamos, ¿no es cierto? Que hay algunas maderas en que sí podemos ver lo que es la sección de albura, que es más clarita, y la sección de duramen, que es mucho más oscura. Por supuesto que hay clasificación para todo. Yo siempre he dicho que uno tiene que, a mí por lo menos como Magda, me sirve que me digan algo en forma radical, algo es blanco, algo es negro, ¿ya? Pero siempre, ¿no es cierto?, esta clasificación que es atribuida a las tonalidades de la madera en Chile, la clasificación siempre toma estos tres tipos o tonalidades, ¿no es cierto?, que va desde las rojas rosáceas, ¿verdad?, en su lado opuesto las cafés, ¿verdad? Café a castaño y blanco, amarillento, verdoso. Es complejo. Yo entiendo que si yo les muestro esta imagen, esto es un Guayacán, ustedes obvio o es lo más probable que todos me digan que esto es verde, ¿ya? Pero aunque usted no lo crea, esta foto que está abajo, que es un alerce, está catalogado como madera roja, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que yo siempre les he dicho a los alumnos? ¿Cómo yo catalogo el color, ¿no es cierto?, de una madera, si es roja, café o media amarillenta, verdosa? Es muy fácil, bueno, muy fácil después de harto tiempo de entrenamiento, tomar la madera y ponerla en una hoja con un fondo blanco. Siempre hacer lo mismo. Pongo la hoja blanca, esta típica hoja para imprimir, pongo la madera encima y me relajo. Miro para arriba, miro para el lado, aquí yo estoy mirando a mi gato, estoy mirando el televisor, etcétera, y de repente, ¡pum!, miro la madera. La primera impresión que le llegue a su cerebro en relación a qué tonalidad cree usted que es, esa es, ¿ya? Si usted se queda un minuto mirando en realidad qué tonalidad podría ser, pero a ver qué tiene acá, a lo mejor tiene otro tono acá, no, eso no lo haga nunca, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente el cerebro va buscando más colores, ¿no es cierto?, a medida que pasa el tiempo. Entonces, poner una hoja en blanco, poner la madera, mirar al alrededor, mirar muy, muy rápidamente la madera analizada y el primer tonalidad le va a decir esto es más rojo, esto es más café, o esto es más clarito, más amarillo, verdoso. Ya, y yo les doy algunos ejemplos. ¿Dudas? ¿Consultas?
¿No? No, en el chat no hay nada, por lo menos. Ya, entonces continúo. El grano, chicos, es la orientación de las células con respecto al fuste, ¿ya? Bueno, aquí se nota que es una madera que está cortada, ¿no es cierto? Acá arriba está la copa, etc. Entonces, las células, ¿no es cierto? Lo más normal, lo más tradicional es el primer caso, ¿ya? Es un grano, ¿no es cierto? Es una orientación de las células que forman el leño, que forman la madera, que va en la misma dirección del fuste, ¿ya? Si este es el fuste, las células también van ordenaditas, va todo ordenadito. Se fijan, cada una de estas rayitas es una línea, es una célula, y va en la misma dirección del fuste, del eje. En cambio, tenemos especies que tienen células que crecen torcidas, ¿ya? Entonces, estas células van, como lo estoy indicando, ¿no es cierto?, van para un sentido o, bueno, o para el otro, da lo mismo, ¿ya? Este grano, ¿no es cierto?, se llama grano espiralado, ¿ya? Voy a devolverme acá, el primer grano, el que va en la misma dirección, se llama grano derecho, donde las células pueden ir para allá o para acá, pero siempre en la misma dirección, o para un lado o para el otro lado, o sea, hay un ángulo acá. Esto es un árbol con un grano espiralado. Y esto obviamente es genético, ¿ya? Esto es por un problema del cambio muscular genéticamente de la especie, ¿ya? Y por supuesto que aquí ya tenemos una locura infinita, ¿verdad? Donde tenemos que hay grupos de células, el cambio genera grupos de células o anillos de crecimiento para un lado, otros para el otro, etc. Esto, señores, se llama grano espiralado o bien grano entrecruzado, ¿ya? Algunos le dicen espiralado porque lo consideran una sección, pero si consideramos toda la sección, es un grano entrecruzado. Por supuesto que esto afecta la resistencia. Miren, esto es el típico caso del eucalipto. En madera exótica, típico caso del raulí en madera nativa, ¿ya? Es como si yo tomara el árbol desde arriba y desde abajo y lo estrujara como si estrujara una toalla, ¿ya? Una toalla mojada. Entonces, obviamente, tanto corteza, como pueden ver ustedes en la imagen, como la madera y sus células, tienen un grano de tipo espiralado. Esto es obviamente menos resistente que un grano derecho. Bien, el brillo, yo creo que todos sabemos lo que es un brillo, ¿ya? Es la capacidad de reflejar, ¿no es cierto?, la luz en un objeto. Aquí tenemos, yo siempre he dicho que hay características macroscópicas buenas y malas en la madera, sobre todo para identificarlas, ¿ya? Macroscópicamente, el brillo no es el mejor atributo para poder identificar una madera, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente necesita estar recién pulida, recién lijada la madera para poder ver si hay o no hay brillo, ¿ya? Ahí yo les dejo como ejemplo algunas maderas que son súper brillosas, el lingue, el raulí, coigüe, avellano, radal. Entonces, ¿por qué? ¿En qué me sirve que una madera sea brillosa? Bueno, para el uso, ¿ya? Los parquets de madera, ¿no es cierto? Los que son los suelos de madera, los pisos, perdón, los suelos, nada que ver. Los pisos de madera, ¿verdad? En general requieren madera brillosa, obvio, porque todos queremos que nuestro piso esté brillante, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que aplicarle algún producto para mantener, ¿no es cierto? Y no se nos vaya opacando con el sol, con el viento, con la misma suciedad, ¿verdad? Con el polvo, ¿ya? Pero insisto, el brillo no es una característica lo más elegantemente útil para poder identificar una madera, ¿ya? Perdón, y lo que me faltaba el brillo es que está dado nuevamente, adivinen por quién, los extraíbles. La textura, ¿no es cierto? Ya hemos visto todo, ahora por eso voy más rápido, porque todos estos conceptos ya los vimos con el ejemplo. La textura se refiere al tamaño, cantidad de elementos celulares en una pieza de madera. Eso es lo técnico, pero ahora expliquemos algo un poquito más concreto. La textura se refiere, ¿no es cierto?, a si usted mira una madera y sobresale algo le llama la atención. Tenemos o vasos, ¿no es cierto?, los que acabamos de explicar, que son muy grandes y veo estos rajuñazos, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando en el caso del avellano veíamos estas pintitas, que eran los radios leñosos,
Entonces, cualquier cosa que le llame la atención, eso le va a dar una textura a la madera, ¿ya? Obviamente clasificación, textura gruesa o áspera, como los ejemplos que yo le acabo de dar, el eucalipto, el lingue, estas dos maderas tienen rajuñazo, ¿verdad? El avellano y el radal, que tienen una textura ya dada por los radios leñosos, por las pintitas que yo les contaba. Pero así todo, hay otras que no se les nota nada, ya como la araucaria y el mañío, y sobre todo, adivinen quién, el niño símbolo del no veo nada, que es el roble, una textura fina o una textura lisa. Olor y sabor, creo que ya no nos queda nada casi, así que de ahí, si quieren, respondo las últimas preguntas. El olor y el sabor nuevamente están dados por los extraíbles. Por eso mismo yo, cuando hablaba de extraíbles, yo decía los extraíbles son una bolsa de compuestos químicos, ¿ya? O sea, hay muchos, ¿no es cierto?, tipos de extraíbles, ¿ya? Entonces, por eso mismo nos sirve para clasificar, nos da el color, nos da el olor, nos da el sabor, nos da el brillo, ¿ya? Pero ¿qué podemos decir? Bueno, del olor es sumamente importante porque hay ciertas maderas que tienen estos químicos, ¿verdad? Perdón, que hacen que yo delimite el uso, ¿ya? Hacer cajones, pallets, por ejemplo, para exportar fruta, o lo que ustedes quieran, de un ciprés de las Huaytecas, un ciprés de la cordillera, un ciprés, un cuprés, un macrocarpa, que son maderas sumamente fuertes en olor, evidentemente no es recomendable, porque la manzana, cuando llegue a Estados Unidos, a China o qué sé yo, va a llegar pasada, ¿no es cierto?, al olor de la madera, ¿ya? Sí me sirve para identificar, y eso yo aquí doy gracias a Dios, porque me han llegado maderas, ¿no es cierto?, en que yo las abro de la bolsa donde vienen y me pego literalmente un combo de olor, ¿no es cierto?, y uno ya sabe que es un olor como picantito, ¿verdad? Y obviamente eso yo ya me sirve para identificar, ¿ya? Entonces, más que nada el olor va a atribuir, ¿no es cierto?, el uso de la madera. Bueno, y el sabor, ¿no es cierto?, que es una de las últimas características. El sabor prácticamente, bueno, yo voy a ser sincera, yo nunca he probado una madera. Una vez lo intenté, pero con malas consecuencias. Pero sí, ¿no es cierto?, hay muchas publicaciones respecto al sabor de la madera. ¿Ya? Aquí literalmente hay que tomar un trozo de madera que esté limpio, y por eso yo no lo he probado muchas veces, y probar, y más que nada uno se fija en el pH, ¿ya? Si es una madera un poquito más dulce, más neutra, más ácida, y bueno, es un indicador no muy bueno porque solamente me va a catalogar, a agrupar, ¿no es cierto? Mire, ¿sabe qué? Su madera puede ser del grupo de las proteáceas, del grupo, no sé, pues de los notofagus, etcétera, pero no da, no especifica, no da un dato duro, por decirlo en chileno, de qué madera específicamente estoy hablando. El peso y la consistencia, la dureza que viene justo ahora, tiene mucho que ver con el grosor de las paredes celulares, ¿ya? Bueno, maderas pesadas, ¿no es cierto? El roble, el ulmo, ¿verdad? El pino oregón de Estados Unidos, obviamente la luma, todos conocemos la luma de los carabineros, ¿verdad? Son especies que celularmente tienen sus paredes muy engrosadas, muy llenitas de celulosa. Entonces, por supuesto que hacen que la madera tenga un uso, por ejemplo, un uso estructural, ¿ya? Obviamente hay una clasificación entre livianas, semi y muy pesadas, ¿ya? Yo siempre las semi las obvio, porque a mí cuando estoy identificando no me aporta, ¿ya? En cambio, obviamente, algo que es muy liviano o algo que es muy pesado, eso sí me aporta. Aquí mismo la dureza también va de la mano, va exactamente las maderas más pesadas o las más duras, ¿ya? De forma concreta, como yo veo la dureza en una madera, pasando, ¿no es cierto?, la uña, ahí van a tener que dejarse crecer la uñita, y si usted puede por lo menos escribir su nombre, que siempre digo, doy ese ejemplo, usted sabe que la madera es muy blandita, ¿no es cierto? Porque solamente con la uña o con un lápiz, por ejemplo, puede llegar a escribir o a hacer algún dibujito. No así las maderas duras, ¿no es cierto? Nuevamente aquí clasificadas, se fijan que prácticamente la misma clasificación en términos de las maderas pesadas y las maderas más livianas. El veteado
el veteado es el dibujo, ¿ya? Aquí estoy yendo un poco más rápido, insisto, porque esto ya lo hemos visto, ahora solamente le ponemos el nombre. El veteado es el dibujo de la madera, ¿ya? Cuando yo tengo un veteado muy, pero muy notorio, algo que se ve mucho, que hay muchas cositas que resaltan, como una textura gruesa que acabamos de ver, el veteado, ¿verdad? Es un veteado pronunciado, ¿ya? Y por supuesto que el otro veteado, ¿no es cierto? Obviamente un veteado no pronunciado o simplemente un veteado más liso, ¿ya? Y aquí obviamente este dibujo que nosotros podemos encontrar, este dibujo puede ser por muchas cosas, por los anillos de crecimiento, por los radios leñosos, como vemos acá, ¿verdad? Aquí nuevamente anillo de crecimiento, por la albura y el duramen. Hay algunos autores que plantean que el veteado también lo podemos decir que es pronunciado cuando hay colores o tonalidades fuertes, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, diferentes tipos de veteado, ¿verdad? Diferentes tipos de dibujo, ¿verdad? Y aunque no está escrito acá, ¿no es cierto? Aquí también podríamos distinguir que, por ejemplo, el plano longitudinal tangencial me da un veteado, ¿no es cierto?, de tipo floreado. Y aquí, ¿no es cierto?, cuando hemos escuchado, hoy las maderas son floreadas, las maderas son cuarteadas, ¿ya? Bueno, aquí arriba yo siempre he dicho, yo aquí yo vengo a explicar, no a leer, ¿no es cierto? Aquí les explico, pero en general, ¿no es cierto?, lo que me interesa que a ustedes les quede es que cuando yo hablo de un plano tangencial, la vista que yo tengo de este plano, de estas llamitas que yo les decía, esa vista es la que se llama veteado de tipo floreado, ¿ya? Por otro lado, cuando tengo un plano radial, ¿no es cierto?, el que ya habíamos visto anteriormente, donde tengo todos los anillos uno al lado del otro, con este corte de torta, ese plano radial, ¿verdad?, me da origen a un veteado de tipo cuarteado, cuarteado. Entonces aquí indico con el cursor un cuarteado, aquí indico un floreado. Y aquí tengo dos floreados, ¿ya? Aquí tengo la clasificación, donde hablamos de que hay algunas maderas con veteado muy pronunciado, con mucho dibujito, muchas cosas que ver, una madera muy bonita para artesanía, por ejemplo. Y por supuesto un veteado liso, donde prácticamente no veo nada. Aquí tenemos al niño símbolo, el roble, donde se ve poco, ¿ya? O sea, no es que no se vea nada, pero obviamente no resaltan muchas cosas, y por supuesto que lo de acá, ¿no es cierto?, el veteado pronunciado me sirve para artesanía, porque estoy mostrando cositas muy lindas, y el veteado liso, por supuesto que no, ¿ya? Me sirve más que nada para otro tipo de uso. Eso, chicos, chicas, chiques, les agradezco. Ese es un cerezo que yo siempre pongo al final de la clase, porque aparte de un corazón mágico, les dejo de compartir de inmediato. No sé si tienen dudas, consultas, algún comentario. Perdón por haberme pasado, me pasé 15 minutos, pero prefería ir ahí explicando y resolviendo dudas de a poquito. Sí, estamos un poquito pasados en la hora, pero de todas maneras damos un tiempo para dudas, comentarios. Lo que quieran. Sí, están No llegando sé algunos si... comentarios por el chat agradeciendo que fue muy clara tu explicación. Así que no sé si quedará alguna duda específica o también algún comentario en relación a sus propias experiencias con maderas, con árboles, cosas que les hayan pasado, no sé. Mismo que decía la Magda del sabor, del olor, ¿cierto? También son cosas bien concretas. Por mientras que llegan algunos comentarios o que se animan a comentar, ¿cierto? Solamente decirles que vamos a tener el próximo viernes la segunda sesión del taller, donde vamos a empezar a internarnos ya en la microscopía, ¿sí? Para entender justamente a nivel celular todo lo que estuvimos viendo hoy. Y que además es lo esencial para poder trabajar identificando las distintas especies. Obviamente no es que vayan a salir expertos en poder identificar especies, sino que son solamente las nociones básicas
para después poder profundizarlo en alguna otra oportunidad, ¿cierto? Pero nos va a servir entender un poquito las estructuras celulares de las maderas para poder comprenderlas mejor, ¿sí? Sí, yo agradezco, Nico, solamente lo último que yo quería decir es que, bueno, aparte de agradecer todo lo que han puesto en el chat, que es súper satisfactorio, bueno, tratar de disculparme por si es que alguna cosa no quedó clara, ahí les dejé mis 2 correos. Nunca voy a tener problema en responder, a veces me demoro, no me demoro nunca más que 2 días, pero siempre respondo, si alguien tuvo alguna duda, etc. Es súper complicado tratar de explicar en 1 hora y media todo lo que es macroscopía. Yo siempre le he dicho al Nico, macro y microscopía yo lo paso en un semestre. Entonces, ahora en 3 clases es complicado, pero sí se puede, por lo menos para tener nociones básicas y por lo menos dejarles ahí el ganchito como del interés por aprender. Eso, así que muchas gracias por haber estado acá. Insisto, si tienen dudas, aquí estoy. Emilio, ahí te veo, Emilio. Sí, también aprovechar de comentar que, bueno, está Emilio Cook, que es dendrocronólogo, que también es parte del equipo del proyecto, y también estuvieron conectados 2 invitados que no alcanzamos a saludar, íbamos a saludar al final, pero tuvieron que retirarse, que eran el Pablo Concha, que es escultor en madera, y también la profe Carolina Belmar, ¿cierto? Que es la profesora de arqueobotánica de nuestro departamento de la Universidad de Chile. Así que... Qué bueno, estaba Pablo. sí, Mira, Pablo te mandó muchos... Pablo, ahí tengo ahí algunas cosas todavía pendientes de identificaciones. ¿Te acuerdas que te contaba? Sí. Bien, súper. Así que bueno, si no hay más dudas o comentarios, vamos ya cerrando esta primera sesión y quedan todas y todos invitados a nuestra segunda sesión el próximo viernes, donde vamos a empezar ya con la parte de microscopía. Así que muchas gracias y hasta el próximo viernes. Magda, si quiere nos quedamos un ratito nosotros. Sin problema. Ya. Dale. Gracias. Cuídense mucho, que estén Un súper besito. bien. Gracias. Chao, gracias. Chao a todas y a todos. Chao, gracias. Chao, Ivonne.